Yo quiero presentar una experiencia que hemos tenido en varias ciudades y cómo de un proceso eminentemente participativo local también estamos pasando ahorita a un poco aprender de lo que pudieran ser el uso de tecnologías de inteligencia artificial para lidiar con estos problemas de gestión de riesgo. Eh, entonces, voy a empezar como diciendo cuáles son las preguntas claves que nos hemos hecho, cuáles son los objetivos, cuál ha sido la evolución de la metodología y los resultados e impactos y cómo vinculamos estos procesos de planificación con tecnologías de inteligencia artificial, o por lo menos esperamos. Eh, una de las primeras preguntas que nos hemos hecho es ¿a qué escala debemos proyectar los escenarios del cambio climático? ¿Y a qué escala deberíamos planificar? Y creo que las intervenciones de hoy nos han dicho que no hay una respuesta, que uno puede hacerlo a nivel de ciertas subregiones del país, a nivel de la ciudad, y también es importante captar los impactos del cambio climático en una ciudad y dentro de una ciudad en áreas más vulnerables. Y qué están haciendo las comunidades para adaptarse a estos procesos de impactos climáticos y cuál puede ser esta vinculación de estas actividades semi-espontáneas de las comunidades con procesos de planificación estratégica y operacional de un municipio. Y al abordar estas preguntas, lo que nos hemos propuesto es usar métodos de participación que posibiliten sobre todo a personas de las alcaldías y de los municipios con los cuales hemos trabajado a que puedan entender lo que son los impactos de la variabilidad climática, especialmente en asentamientos informales y últimamente cómo se pueden usar nuevas tecnologías para este proceso. Eh, la evolución del marco conceptual y operacional ha pasado por el acceso a fondos que hemos tenido del Banco Mundial, de la Fundación Ford, del Fondo Nórdico de Desarrollo a través del Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente no la Universidad de Manchester, sino que lo que se llama el Institute for International Urban Development de Cambridge, Massachusetts, eh, con unos fondos de Microsoft y la Fundación McGovern para ver cómo se pueden usar lo que llaman inteligencia artificial. Mi parte principal hoy es sobre las primeras tres secciones de la evolución de esta metodología. Hemos trabajado por el momento en 5 ciudades, en Estelí en Nicaragua, Mombasa en Kenia, en Cartagena en Colombia, en Pondicherry, India, en Tegucigalpa, Honduras, y ahora estamos en esta fase de la inteligencia artificial liderados por el I2UD en Tegucigalpa y San Pedro Sula, también en Honduras. Yo voy a mandar esta presentación, así es que no quiero detenerme mucho tiempo porque quiero hacer al final unas reflexiones, pero se ha ido tratando de sistematizar el proceso de tal manera de que pueda ser después replicado y aplicado en distintos contextos, desde una evaluación institucional, una evaluación participativa de activos, planificación de adaptación y fases de implementación. Que involucran, y fue interesante cómo aparece en todos los proyectos que han salido a la palestra hoy, el tema de cómo se involucre a una amplia gama de actores públicos y privados, cómo se seleccionan los barrios. En el caso mexicano fue interesante cómo se seleccionaron estos 2 barrios
que es también, me imagino, un proceso de negociación que es liderado por contrapartes institucionales y representantes de barrios, y cómo se puede ir obteniendo información climática y de políticas con la información que existe en algunas ciudades. Uno de los temas que nosotros siempre hemos tenido en estos proyectos que hemos desarrollado es la capacitación de facilitadores locales en el manejo de técnicas participativas, pero sobre todo, y esta es una cosa que he insistido yo mucho, inclusive en reuniones que hemos tenido anteriormente con Sole y otra gente de las universidades amigas, es que hay que entrenar a los facilitadores también en procesos de, no solamente de recopilación y sistematización de la información, sino que también del análisis de qué se hace con la información recopilada. En el caso particular de Tegucigalpa, Honduras, y ahí estoy totalmente de acuerdo que estos proyectos no pueden ser solamente de Build Back Better, porque los países y las ciudades enfrentan serios problemas de pobreza, desigualdad, en el caso de Honduras, de violencia urbana, además de riesgos climatológicos. Honduras y Tegucigalpa han llegado a ser de los lugares más peligrosos del mundo, y estos barrios en los que hemos trabajado, algunos de estos barrios son particularmente muy peligrosos. Y quiero contar la historia de estos dos barrios de Tegucigalpa, que son los dos barrios de mayor población en la capital de Honduras, colindantes y ubicados en laderas, muy parecido a las fotos que mostraron de Medellín, uno más consolidado, otro con menor grado de consolidación y de densidad. Hemos utilizado típicas herramientas participativas de caminatas por los barrios para reconocer juntamente con los pobladores y los técnicos el terreno, invitar a los pobladores a grupos focales de trabajo. Hemos utilizado, como muchos lo han hecho acá, dinámicas participativas en grupos focales, tratando de utilizar en distintos grupos las mismas dinámicas y herramientas para captar las percepciones y sobre todo el lenguaje de la comunidad, que es una cosa que ha salido en el caso de Senia, que lo mencionaba, ¿no? Una de las cosas que nos inmediatamente que comenzamos este proceso fue el darnos cuenta de que la gente no entiende cuando hablamos de cambio climático. Perciben que hay impactos del clima, pero inclusive la terminología que se usa muchas veces para identificar los problemas varía de ciudad en ciudad, de lenguaje en lenguaje, inclusive de español en español que se utiliza en distintos países. Los grupos focales hemos utilizado líderes jóvenes, adultos, mayores, mujeres, hombres, grupos mixtos, pequeños negocios, para ver las similitudes y diferencias a la hora del análisis de lo que piensan. En este caso particular, en Los Pinos y Villanueva fueron 71 grupos focales de unos 6 a 10 miembros por grupo focal de trabajo. Y los resultados del análisis, y con esto quiero hacer una contribución al tema hoy, es que a mi juicio y al juicio de lo que nos dicen estos trabajos en los 6, 7 ciudades, es que el tema del cambio climático no es un tema de grandes desastres. Se presenta y se vende como un tema de grandes desastres, pero a mi juicio y lo que nos dicen los datos es que son incrementos que pasan muchas veces desapercibidos, son incrementos paulatinos que están sucediendo, intensas lluvias pero de corta duración, los tipos de clima que erosionan el bienestar y los activos de las comunidades.
y que hay diferencias significativas de colonia a colonia a pesar de su colindancia. En este caso particular, el frío, el viento, el calor y la lluvia, de acuerdo a las percepciones de los habitantes, variaba de lugar en lugar en los barrios. Es importante también tener idea de quiénes son obviamente la gente más vulnerable, sobre todo afectados por ondas de calor, por sequías, por lluvias intensas, pero de corta duración. Y evidentemente que en estos barrios de tremendas alturas que van de arriba a abajo y que son verticales casi en su momento de su vida, la gente de los adultos mayores son uno de los segmentos que mayor sufren estos procesos. Lo otro importante, y esto quiero unirlo después al tema de la inteligencia artificial, es que con las percepciones de la gente uno puede mapear estratégicamente los sectores entre barrios y dentro de los barrios que son de más riesgo a inundaciones, deslizamientos, etcétera, ¿no? Y eso fue evidenciado también por lo que presentaba Carolina. Eh, el mapa compuesto que salió del trabajo que hicimos en estos dos barrios muestran diferencias heterogéneas muy grandes de sector en sector y aún dentro de un mismo sector de acuerdo a lo que son inundaciones, deslizamientos, etcétera, ¿no? Lo otro que es importante es la conexión que se hace de los distintos problemas, como que también salió muy claro en el trabajo del río de los perros, ¿no? El problema de recolección de basura afecta la entrada de camiones cisterna de agua en estos barrios porque la basura provoca deslizamientos, ¿no? Entonces la concatenación de estos problemas también es importante para que los gobiernos locales vean cómo actuar y cómo intervenir en estas zonas. Lo otro que es muy importante es que los procesos de adaptación que la gente está haciendo son muchas veces no reconocidos por los técnicos, los académicos y sobre todo gente de la alcaldía. Los pobladores tienen estrategias de adaptación y nosotros creemos que sobre ellas deberían de basarse muchas de las soluciones que no requieren de grandes recursos técnicos ni obviamente financieros. Hay procesos que la gente ya hace, muros de llantas, pero también malas prácticas de adaptación que con un poco de asistencia técnica pudieran ser mejoradas. Lo que hay que estimular son estos espacios de diálogo y negociación entre representantes de las comunidades y de las municipalidades y de las empresas privadas y semipúblicas que trabajan en estas zonas. Y tratar de generar proyectos demostrativos que tomen en cuenta las necesidades y los procesos mismos que la gente misma ya está haciendo, de ir de las escaleras propias que los pobladores están haciendo a capacitación técnica para que puedan hacer mejor sus procesos de adaptación. Esto va para cosechas de agua, de lluvia, en viviendas, escuelas y centros comunitarios, a mejoramiento de muros de protección con llantas usadas, etcétera, ¿no? La diseminación de la experiencia es muy importante, no solamente internacionalmente, sino a nivel local, para que otros barrios puedan y otras ciudades puedan aprender de lo que se está haciendo. Y insisto, muy importante, pero creo que esto es reconocido por todos, es el papel protagónico que deberían de tener los planificadores y técnicos de las alcaldías. Estos procesos también ayudan a una mayor coordinación interna dentro de las alcaldías. A lo mejor esto es lo que hay que trabajar muchas veces con el problema de AGREP que mencionaban en Medellín. Y
cosa que ustedes han mencionado insistentemente, los desafíos espaciales y sociales que se tienen en estos barrios de carácter informal. Quiero finalizar las experiencias nuestras llamando la atención de la importancia del cambio climático y las políticas públicas, ¿sí? Todos los proyectos nos han demostrado que la gente pobre en estos barrios pagan más el agua que consumen familias de mayores ingresos y que reciben agua de calidad. Entonces, utilizar también estos resultados como un proceso de fortalecimiento de las capacidades de negociación y de contestación de estas comunidades también es un proceso importante que todos tenemos que contribuir a ello. Y por lo tanto a que se construyan políticas redistributivas de servicios públicos. Y otro tema muy serio, que eso inclusive lo confrontamos al Banco Interamericano de Desarrollo, es que en estos asentamientos las viviendas no pueden ser consideradas únicamente como bien privado. Mientras hayan deslizamientos como los que han mostrado, que mostró Carolina, o sea, el fortalecimiento, el mejoramiento de vivienda tiene que ser proceso que, si bien se hace privadamente por la familia, tiene que también ser visto como un bien público para evitar que hayan mayores desastres, aunque sean de estos pequeños desastres que a veces provocan los deslizamientos y las lluvias intensas y de corta duración. Por último, quiero llamar la atención de lo que estamos haciendo con este instituto en dos de estas ciudades. Queremos trabajar cómo se puede trabajar el riesgo de inundaciones y deslizamientos en estas dos ciudades utilizando esta tecnología de inteligencia artificial. Y creo que un factor clave que se mencionó y que lo quiero repetir es que deberíamos de, cuando estemos tratando de crear estos instrumentos, es de pensar sobre todo en aquellas municipalidades y aquellos lugares donde no existe esta información. Entonces, que se pueda ir creando esta tecnología, pero que pueda ser accesible y que pueda ser levantada, sobre todo utilizando el mínimo de información que existe. Y no quiero detenerme en esto porque la importancia para mí es cómo hacemos para que se incorporen los conocimientos, percepciones y acciones que los pobladores tienen en procesos que van a utilizar también esta tecnología digital y esta inteligencia artificial. En ese sentido, sí puede hablarse de coproducción, pero sobre todo también teniendo en cuenta que tiene que ser en lugares, pensando no en los lugares donde hay ya disponible esta información, sino que sobre todo en ciudades secundarias y terciarias donde posiblemente esta información para que sirva de insumo a esta tecnología no exista. Aquí dejo contactos para los dos proyectos y con eso termino solo mi presentación por el momento. Muchas gracias, Alfredo. Qué interesante lo de la inteligencia artificial. Entonces, para entender un poquito, ¿el proyecto en sí está colaborando con comunidades en este momento o está simplemente tratando de capturar datos sobre los impactos del cambio climático? Lo que estamos haciendo en este momento es con los colegas del Instituto Internacional de Desarrollo Urbano, están con una institución que se llama Dimacción, tratando de tratar de ver cómo se puede generar un sistema con el mínimo de información disponible y fotos satelitales, drones, pero que sea un proceso de machine learning que pueda dar a los municipios ideas de lugares donde posiblemente hayan deslizamientos, posiblemente hayan inundaciones, con
la ampliación de la mancha urbana y sobre todo la mancha urbana de los asentamientos informales. Ese es por el lado de la inteligencia artificial. Lo que a nosotros, yo me he encargado de insistirle a los colegas, es que este proceso debe ir acompañado de procesos locales, sobre todo de validación y de verificación, para ver si lo que arrojan este machine learning y esta inteligencia artificial coincide con los procesos reales que la gente percibe, que el municipio sabe y que otras organizaciones entienden que están sucediendo a nivel local. Por eso me parece que la idea de cómo se socializa esto para que haya validación, bien sea por medio de redes, bien sea por medio de talleres, bien sea por medio de lo que ustedes mostraron el día de hoy, de lo que Carolina mostraba, pero que no puede ser un proceso que solamente se basa en la existencia en la nube de esta inteligencia artificial. Entonces, por eso es que estamos tratando de ver cómo unir, obviamente que aquí los procesos de aprendizaje son muy importantes y requieren de inversión, ¿no? Pero unir, ¿cómo hacer para que estas máquinas llamadas inteligentes puedan aprender lo más rápido posible con la menor información disponible y que esto sirva de insumo para que puedan ser validados y verificados por las comunidades?